Hola, Dios les rebendiga en esta hermosa noche. Muchas bendiciones, muchas, pero muchas bendiciones. Vamos a seguir con este tema en nombre de Jesús. ¿Se acuerda que tomamos Marcos 16:15 que dice, y Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Mas el que no creyere... A ver, lo vamos a leer, porque no me lo acuerdo muy bien. Marcos 16:15 tomamos. Perdón, siervo, se me ha cortado la transmisión más temprano y no lo he podido hacer de vuelta hasta que cargue. Marcos 16:15 dijimos. Vamos a leer. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se acuerda que yo más temprano dije de que en el nombre de Jesús ocurren los milagros, ocurren sanidades, ocurren liberaciones? Todo al nombre de Jesús. Sí, todo al nombre de Jesús. Viene el Espíritu Santo cuando nosotros creemos en Jesús. Cuando creemos en Jesús, el Padre Dios regala el Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos creer en Jesús. Cuando nosotros le hacemos una sencilla oración a una persona que está afuera, le decimos que diga, Padre, yo creo en Jesús. Esa persona, la vida de esa persona va a cambiar. La vida de esa persona va a ser restaurada, va a ser bendecida. Cuando ella dice, o esa persona dice, Padre, yo creo en Jesús, el Espíritu Santo viene sobre esa persona. Sobre esa persona. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de Jesús, el diablo defiende el territorio de él. Lucas 10:19. El 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, nosotros tenemos que ir primeramente a hablar de Jesús a la otra persona, pero también a la vez atar al diablo. ¿Por qué atar al diablo? Porque cuando nosotros hablamos de Jesús, el diablo defiende el territorio de él. El diablo defiende el territorio. Pero nosotros cuando atamos al diablo, sencillamente ocurren milagros. Ocurren sanidades cuando nosotros hablamos en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ocurren tremendos milagros. En el nombre de Jesús ocurren todo, todo, bendiciones, todo a nombre de Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, el Padre Dios nos bendice. ¿Por qué? ¿Por qué nos bendice Dios? Porque creemos en Jesús. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, escuche, para que todo aquel que en Él cree, dice, porque todo aquel que en Él cree, ¿en quién cree? En el nombre de Jesús, para que todo aquel que en Él cree será salvo, dice. O sea, viene la salvación por creer en Jesús, no viene por creer en otro Dios, viene por creer en Jesús. Viene por creer en Jesucristo el Señor, cuando nosotros reconocemos que Jesús es el Señor. En 1 Juan 5:20 ahí dice quién es el verdadero Dios. Y el Padre Dios le dio toda la autoridad al Hijo. Le dio toda la autoridad al Hijo sobre esta tierra. Este virus que está pasando ahora es porque en Isaías 34 dice que la ira de Jehová está contra todas las naciones. Y muchas veces nosotros no nos ponemos a la brecha por la tierra. Ezequiel 22 lo dice, no lo digo yo. En Ezequiel 22 lo dice. Y busqué vallado que alguno se ponga a la brecha por la tierra, dice. Y no lo hallé. No lo hallé, dice el Señor. Así que imagínate, mi hermano. Imagínate. Los apóstoles, cuando estuvieron en el tiempo, los apóstoles hablaron de Jesús. Obedecieron a Dios. ¿Cómo obedecemos a Dios? Cuando nosotros realmente hablamos de Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, las personas de las vidas empiezan a ser muy bendecidas. Y cuando nosotros echamos fuera demonios en el nombre de Jesús, cuando nosotros vamos a hablarle a una persona, sencillamente la persona en algunas palabras se va a manifestar. ¿Por qué se va a manifestar? Porque hablamos de Jesús.
Y dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En qué nombre vamos a echar fuera demonios? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mire esta cita bíblica que es tan importante. Primeramente son tres características. Hablar de Jesús, creer en Jesús, hablar de Jesús e imposición de manos. Y mire esta cita bíblica que es tan importante, mi hermano. Hechos 8, del 14 al 19. Vamos a buscarlo. Hechos 8, del 14 al 19. Tan importante esta cita bíblica que un brujo le ofreció dinero a los apóstoles para que para que cuando él ponga las manos, todos reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo primeramente viene por imposición de manos, por creer en Jesús. Viene el Espíritu Santo a la vida de una persona. Vamos, Hechos 8, 14 al 19. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Así que imagínate, este brujo le ofreció dinero a los apóstoles y dijo que cuando él ponga las manos, todos reciban el Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo le dice, veo que estás en prisión de maldad. Pídele perdón a Dios, tal vez Dios te perdone. Es tan importante, mi hermano, que nosotros cuando hablamos de Jesús, las personas de las vidas empiezan a cambiar. En nuestra familia ocurren, o en tu vida, están ocurriendo problemas, ordénale el problema que se vaya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, échate de aquí para allá. Y si no dudar en tu corazón, lo que tú dices será hecho. Lo que tú dices será hecho. Vamos a Mateo 17:17. Mateo 17:17. Tan importante, mi hermano, creer en Jesús porque somos salvos por medio de Él. Juan 3:16 lo dice. Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráenmelo acá. Imagínate, mi hermano. Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diría a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasara, y nada os será imposible. Cuando nosotros creemos, nada es imposible para nosotros. Nada es imposible. La Biblia dice que no andamos por vista, andamos por fe. Vamos a Juan 14:6. Juan 14:6. Vamos a Juan 14:6. Sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Juan 14:6 dijimos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿cuál es el camino? Jesús. Cuando nosotros creemos en Jesús, es el camino. Cuando nosotros creemos en Jesús, Él es el camino. Cuando nosotros creemos en Jesús, Él es la vida. Dice, la vida me da golpes, pero no sabes que la vida es Jesús. La vida es Jesús, mi hermano, la vida es Jesucristo. Es tan importante creer en Jesús. La palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos en Jesús, el Padre Dios perdona nuestros pecados. Cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado. Si cometiste un pecado, cree en Jesús. Cree en Jesús que el Padre Dios te va a perdonar todos tus pecados. El Padre Dios te va a perdonar todo tu pecado. Cuando vos
Toma esa decisión de creer en Jesús. En el nombre de Jesús, ordenale a eso que está tropezando tu vida, ordenale que se vaya. Porque si tuviera fe como un grano de mostaza, diría este monte, échate de aquí para allá. ¿Qué es el monte? Los problemas que hay en tu familia, los problemas que hay en tu vida espiritual. Esos problemas, ordénale. Y dile, problema, te mueves de acá para allá. O a un espíritu que esté atormentando tu vida. Espíritu inmundo, te ordeno ahora en el nombre de Jesús que te vayas ahora. Y con autoridad, mi hermano. Con autoridad. Con autoridad todo. Sí, mi hermano, es hora de creer en Jesús. ¿Cuáles eran las 3 características? Era creer en Jesús primeramente, hablar de Jesús e imposición de manos. Ponerle las manos, cuando nosotros le vayamos a hablar a una persona, ponerle las manos. Cuando le hablemos de Jesús, ponerle las manos. Ponerle las manos y decirle a esa persona que cree en Jesús y el Espíritu Santo va a venir con un poder a usarte, para cambiar esa vida. Dios es tan bueno, mi hermano, que nos perdona todos nuestros pecados, mi hermano. Muchas veces tenemos miedo de irnos al infierno, tenemos miedo de ir al juicio, pero Dios tiene promesas también. Dios tiene promesas. Y si vos obedeces a Dios, hablando de Jesús, sabes que todos los temores se van a ir. Pero sí tienes que tener temor hacia Dios. Temor hacia Dios para que Dios cambie tu vida. Para que Dios cambie tu vida. Sí, hermano. Para que Dios cambie tu vida. ¿Y sabes qué, mi hermano? El Espíritu Santo viene por imposición de mano. Cuando nosotros hablamos de Jesús, el Espíritu Santo te empieza a usar. Háblale a tus amigos de Jesús. Y si esos amigos no entienden, porque en 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Muchas veces le queremos hablar a nuestros amigos de Jesús, mundanos, que están en alcohol, que están en drogas. Y le queremos hablar de Jesús, que Jesús cambió nuestra vida. Pero por ahí se burlan, pero no le hagas caso. Tú plántale la semilla, y va a ver que todo va a cambiar. Después esos mismos amigos te van a pedir ayuda a vos. Jeremías 15:19, no te conviertas vos a ellos, que ellos se conviertan a vos. No vos a ellos. Si le hablaste de Jesús más de 3 veces, no vayas más ahí. No vayas más a esa junta. No vayas más. Ya le plantaste la semilla. Están en ellos si creer o no creer. Si ellos quieren ser salvos. Pero es mejor que vos seas salvo. Para que vos creas en Jesús. Que vos seas salvo por medio de Jesucristo. Que vos seas salvo. Primero Dios. Obedecer a Dios primero. Y después pedir a Dios que tenga misericordia de tu familia. Después pedir a Dios que tenga misericordia de la iglesia. Y después pedir a Dios que tenga misericordia de la ciudad. Que la ciudad necesita creer en Jesús. Muchas veces tenemos problemas de incredulidad. Ordenémosle a la incredulidad que se vaya en el nombre de Jesús. Todo a nombre de Jesús se va, mi hermano. Todo a nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ocurren todos los milagros. Ocurren todas las sanidades. ¿Sí? Todo ocurre a nombre de Jesús. Todo. ¿Sí? ¿Sabes qué, mi hermano? Es hora de creer en Jesús y obedecer a Dios. Hablando de Jesús. ¿Sí? Y que el Espíritu Santo venga y se mueva con un poder y a usarte con un poder glorioso. Cuando vos crees en Jesús, seguramente van a venir tiempos gloriosos para tu vida. Cuando vos crees en Jesús, Dios te saca de ahí. Cuando vos crees en Jesús, Dios te saca de todo, te saca de donde estés. Estás metido en la drogadicción, estás metido en el alcoholismo, estás metido en
en la pornografía, cree en Jesús y va a ver cómo Dios te va a levantar. Cómo Dios te va a levantar. La palabra de Dios dice que cuando vos crees en Jesús, el Padre Dios perdona todos tus pecados. Cuando vos vayas a orar, decirle: Padre, perdóname, he cometido este pecado, pero yo creo en Jesús. El Padre Dios perdona todos tus pecados. Todos. Cualquier tipo de pecado. Y ahí se olvida de todos tus pecados. Dios prometió olvidarse de nuestro pecado. Vamos, Juan 3:35 y 36. Juan 3:35 y 36. Dice: el Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, hermano, es tan importante creer en Jesús. Es creer en Jesús, porque si nosotros no creemos en Jesús, contristamos al Espíritu Santo y la ira de Dios está sobre nosotros. Y cuando la ira de Dios está sobre nosotros, nos empieza a ir todo mal. Pero cuando vos crees en Jesús, todo nos va bien. Vamos a Juan 5:22, el último versículo. Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo. Jesús sabe qué es lo que quiere. Que des amor en la tierra. ¿Se acuerda que yo prediqué del amor? Del amor, de dar amor a esas personas. ¿Sí? Jesús no nos va a juzgar. No nos va a juzgar por nuestros pecados, pero sí nos va a juzgar por la manera de ser acá en la tierra. Cómo fuimos acá en la tierra con mamá y con papá y con las personas que están perdidas. Es hora de creer en Jesús. Hora de creer en Jesús, ¿sí? Hora de creer en Jesús y pidamos perdón a Dios y digámosle a Dios que creemos en Jesús. ¿Sabe qué, mi hermano? Es hora de creer en Jesús. Creer en Jesús. Tengo muchos versículos bíblicos para dar acerca de Jesús, pero ¿sabe qué, mi hermano? Está en vos que creas. Está en vos que creas. Está en vos que creas. En que vos leas la Biblia. En que vos leas la Biblia. Y cuando vos leas la Biblia, hablas con Jesús. Jesús dice que Él no viene a buscar esclavos, sino amigos. Sino amigos, viene a buscar amigos, Jesús. Él quiere ser tu amigo. Él te ama. Y te ama con amor eterno, Jesús. Y Él quiere ser tu amigo. Ábrale la puerta de tu corazón. Ábrale. ¿Sí? Jesús el Señor te rebendiga. Muchas bendiciones, mi hermano. Muchas, pero muchas bendiciones. Vamos al último versículo. Juan 1:12. Vamos al último versículo. Juan 1:12 dijimos: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué hermosa palabra, mi hermano. Qué hermosa palabra. Más a todos los que a Él recibieron en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si nosotros creemos en Jesús, somos hijos de Dios. Cree en Jesús. Yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús. Y digámosle al Padre que creemos en Jesús. Y Dios nos va a hacer hijo. Y Dios nos va a levantar. Y Dios va a restaurar la familia. Y Dios te va a levantar, mi hermano. Y Dios te va a levantar, te va a bendecir, te va a libertar, mi hermano. Cuando nosotros creemos en Jesucristo el Señor. Cuando nosotros creemos en Jesucristo el Señor. Digámosle al Padre que nosotros creemos en Jesús. Y arrepintámonos de todo pecado, mi hermano. Arrepintámonos, mi hermano, de todo pecado. Y cobrémosle las promesas a Dios, mi hermano. Cobrémosle las promesas a Dios. Y digámosle: Padre, yo creo en Jesús. Padre, yo creo en Jesús. Padre, yo creo en Jesús. Todas las veces que se te cruzan las cabezas. Todas las veces que puedas decirle al Padre que cree en Jesús. Que cree en Jesús el Señor. Que cree en Jesucristo el Señor. Digámosle al Padre. El Padre está ahí escuchando, siempre. Siempre está escuchando. Jesús escuchó. ¿Por qué no escucharte a vos? ¿Por qué tenemos temor a que Dios no nos escuche? Si Dios escuchó a Jesús,
Seamos como Jesús, mi hermano. Seamos como Jesús. Dios es tan maravilloso, mi hermano, es tan misericordioso. Seamos como Jesús, humillémonos como Jesús, cobrémonos las promesas como Jesús, ser como Jesús. Y glorifiquemos el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, hermano, los dejo. Y que tengan una hermosa noche de la mano del Señor Jesús. Muchas bendiciones. Gloria a Dios.